Estimados estudiantes, les saluda la licenciada Rocío Julia Díaz Verdiales, docente de la institución educativa peruano-italiana Domingo Savio. El propósito de la clase de hoy día es el estudio de la transformación de los nutrientes y el intercambio gaseoso. Y nos tendríamos que plantear tres preguntas iniciales. ¿Cómo ingresan las sustancias a las células? ¿Cómo se realiza el metabolismo autótrofo y heterótrofo? ¿Qué función cumplen las enzimas? Bien, vamos a iniciar y para eso tenemos que hablar del metabolismo celular. Todos los organismos requieren de energía para mantener la actividad celular. Esta actividad implica la modificación, ruptura y síntesis de moléculas. Estos intensos y permanentes procesos de transformación química constituyen el metabolismo, que se puede clasificar en catabolismo y anabolismo. ¿Y qué es el catabolismo? El catabolismo es un conjunto de reacciones que liberan energía en forma de ATP, adenosín trifosfato. Las moléculas complejas se rompen, dando lugar a otras más simples. Ejemplo de ello es la respiración celular y la degradación de las proteínas. Por otro lado tenemos al anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es un conjunto de reacciones que consumen energía en forma de ATP, adenosín trifosfato. Las moléculas simples se unen para formar otras más complejas. Ejemplo, la formación de proteína. Los aminoácidos se juntan y forman proteínas. Otro ejemplo es el de la fotosíntesis. El agua, más las sales minerales, más el dióxido de carbono y la luz van a formar la famosa molécula de la glucosa, tan importante para la existencia de la vida y para mantener las estructuras de los organismos superiores. Y aquí hay una diferencia sustancial, porque vamos a dividir a los organismos de acuerdo a los procesos metabólicos. Y diremos que la principal diferencia entre los organismos está en la forma de obtención de los nutrientes que utilizan como fuente de energía para las funciones vitales y como materiales de construcción para las estructuras celulares. Según lo anterior, el metabolismo puede ser de dos tipos, autótrofo y heterótrofo. Quiere decir que los que realizan los organismos autótrofos y los que realizan los organismos heterótrofos. En los organismos autótrofos, las células pueden transformar la energía luminosa, la luz, en forma de energía química, ATP. La energía obtenida les permite fabricar sustancias orgánicas, como la glucosa, a partir de sustancias inorgánicas, como ya lo hemos visto, como el agua, el dióxido de carbono, las sales minerales, entre otras. Los organismos heterótrofos. Para obtener la energía, el ATP, las células heterótrofas utilizan materia orgánica que extraen del medio. La molécula más usada para obtener la energía es la glucosa, por eso deben consumirla. Las herramientas del metabolismo. Las herramientas más importantes usadas en el metabolismo son las moléculas de ATP, adenosín trifosfato, y las enzimas. El ATP, adenosín trifosfato, es un nucleótido compuesto por una base nitrogenada, una pentosa y 3 fosfatos. Almacenan 7,3 kilocalorías. Esta energía liberada en la ruptura del enlace permite las reacciones metabólicas. Las enzimas son proteínas
que aceleran las reacciones químicas, disminuyendo la cantidad de energía necesaria para activar la reacción. La principal característica de las enzimas es su especialidad. Son nombradas según el sustrato seguido del sufijo asa. Entre las más importantes tenemos a la quinasa, que interviene en las reacciones químicas donde participa el ATP, adenosín trifosfato. La respiración celular e intercambio gaseoso. ¿Cómo obtenemos la energía de la molécula de la glucosa, que es el intercambio gaseoso, y cómo se realiza la respiración celular? La respiración celular es un tipo de catabolismo aeróbico. Consiste técnicamente en procesos que requieren oxígeno. Sin embargo, se incluye la glucólisis, a pesar de no requerirlo, pero esto es debido a que es la base del proceso complejo. Durante la respiración celular también intervienen coenzimas, sustancias orgánicas que colaboran en las reacciones enzimáticas. La NAD y la FAD. La NAD es la nicotiamida adenina dinucleótido y la FAD es flavin-adenin dinucleótido. Estas coenzimas, al oxidarse, forman 36 moléculas de ATP, adenosín trifosfato, por cada molécula de glucosa. Durante la respiración celular se dan 3 etapas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En la respiración celular, la glucosa y otras sustancias orgánicas son degradadas para obtener energía química en forma de ATP, adenosín trifosfato. Esto ocurre, recuerda, en la presencia del oxígeno. Vamos ahora a definir lo que es la glucólisis. Esta ocurre en el citoplasma. La glucosa se transforma en 2 moléculas de ácido piróvico. Se producen también 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz de la mitocondria. Esta se efectúa con la intervención de oxígeno y recibe el nombre de respiración aeróbica. Es un tipo de catabolismo en el cual la energía contenida en las distintas moléculas, como los carbohidratos, es liberada de manera controlada. ¿Cuál es la importancia del ciclo de Krebs? Ya hemos dicho que esta fase se realiza con la intervención del oxígeno y recibe el nombre de respiración aeróbica o ciclo de Krebs. También hemos dicho que se realiza en las mitocondrias y que es un tipo de catabolismo en el cual la energía contenida en las distintas biomoléculas, como los carbohidratos, es liberada de manera controlada. Esta fase es importante porque permite el crecimiento, el movimiento o ciclosis, el transporte activo de sustancias energéticas, la regeneración celular y la síntesis de proteínas. Bien, por otro lado, vamos a hacer la aclaración entre los tipos de catabolismos. Se pueden distinguir 2 tipos de catabolismos: la respiración y la fermentación. En la respiración, la cadena transportadora de electrones permite transferir electrones procedentes de la materia orgánica inicial a un aceptador final, que es un compuesto inorgánico. En función del agente oxidativo se distingue la respiración aeróbica y la anaeróbica. En la respiración aeróbica, el agente oxidante es el oxígeno molecular. Al reducirse y aceptar electrones y protones, va a formar la molécula del agua. Mientras que en la respiración anaeróbica,
el agente oxidante no es el oxígeno molecular, sino iones como el nitrato, que al reducirse forman el nitrito. Por otro lado, la fermentación. En la fermentación no intervienen la cadena transportadora de electrones, que impide transferir los electrones de la materia orgánica inicial a un compuesto inorgánico. Debido a ello, el producto final siempre es un compuesto orgánico. Y la última etapa, que sería la fosforilización oxidativa. Esta última etapa de respiración aeróbica ocurre en la membrana interna de la mitocondria y se divide en dos procesos simultáneos: la cadena transportadora de electrones y la síntesis del ATP, adenosín trifosfato. Al finalizar las tres etapas, se producen 38 moléculas de ATP y se liberan 6 moléculas de dióxido de carbono y agua. Bien, estimados estudiantes, espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.